ciudades que representan el futuro, ciudades que simbolizan el progreso, modernidad y avance. Ciudades donde la gente cree que todo va a mejorar. Finales del siglo XIX, Estados Unidos mira hacia adelante. Electricidad iluminando las noches, trenes conectando distancias imposibles, edificios creciendo hacia el cielo y ferias mundiales prometiendo una nueva era para la humanidad. Una época donde el optimismo era casi una religión. Chicago, 1893. Una ciudad que celebra, una ciudad que vibra, una ciudad que presume ser el corazón del futuro. Millones de personas llegan desde todo el mundo para admirar el avance de la civilización. Pero mientras la ciudad brillaba, mientras las luces se encendían en la noche y la música llenaba las calles, alguien construía algo muy distinto. No un monumento, no una atracción, no un símbolo del progreso. Un lugar diseñado para confundir, para atrapar y para hacer desaparecer personas. Un lugar donde nadie gritaba, un lugar donde nadie escuchaba y del que muchos nunca salieron. Durante años, las personas entraban, pero nadie sabía cuántas salían. El hombre detrás de todo esto no parecía peligroso, no levantaba sospechas, no infundía miedo. Era educado, era carismático y era inteligente. Un hombre respetable, un empresario, un doctor. Y hoy, en Equilibrio Inestable Podcast, vamos a hablar del hombre que construyó uno de los escenarios criminales más perturbadores de la historia. Vamos a hablar de H.H. Holmes y de su castillo del terror. El primer asesino serial moderno de los Estados Unidos. Y antes de comenzar, si te gustan las historias donde exploramos la mente detrás del crimen, suscríbete, comparte este episodio y deja tu like. Eso nos motiva para seguir contando estos casos con respeto, rigor y profundidad, y sin glorificar la violencia, pero sin esconder la verdad. Y ahora sí, vamos a darle. Antes de convertirse en el monstruo que hoy conocemos, fue un niño. Un niño con ojos observadores, que parecía medir cada gesto, cada palabra y cada emoción de quienes lo rodeaban. Nació el 16 de mayo de 1861 en New Hampshire, y su nombre real, Herman Webster Mudgett. Desde pequeño, algo en él era diferente. No era violento, no era problemático, era distante, como si el mundo fuera un experimento y él, un científico silencioso. Existen relatos inquietantes de su infancia. Compañeros de la escuela que lo obligaron a tocar un esqueleto humano como broma cruel. Para cualquier niño, un horror. Para él, curiosidad. No gritó, no huyó, no lloró. Solamente observó. Y su mente absorbía lo macabro, lo estudiaba, lo analizaba. Ese instante marcó algo profundo. Una desconexión temprana de emociones y una fascinación temprana por el cuerpo humano y por la muerte. Con los años, Mudgett demostró una inteligencia brillante. Estudió medicina, anatomía, química y farmacología. Aprendió cómo funciona el cuerpo humano y también aprendió cómo dejar de hacerlo funcionar. Pero no era solo conocimiento técnico, era la combinación de curiosidad, observación y desapego emocional lo que lo hacía peligroso. Un niño que nunca temió, un niño que nunca dudó, que siempre estaba 2 pasos adelante en su mente. Antes de matar, Holmes dominó otro arte, el arte de la mentira. Una mentira que no solo engañaba a individuos, sino a sistemas completos.
Durante sus estudios y sus primeros trabajos, comenzó con fraudes de seguros, aseguraba a personas enfermas, cadáveres sin reclamar, identidades falsas, y luego cobraba por su muerte. Nunca fue atrapado. Cada fraude exitoso reforzaba su sensación de control, su creencia de que podía manipular cualquier entorno a su favor. Comprendió algo crucial: podía dominar sistemas, instituciones y personas. Su mundo era maleable, y cada acción calculada lo hacía sentir invencible. Cambió de ciudad, cambió de nombre, cambió de identidad, hasta que llegó a Chicago. Y ahí todo cambió. Chicago lo recibió con calles saturadas de vida, comercio y caos. Y él respondió construyendo su reino secreto, el Castillo del Terror. Cada ladrillo, cada pasillo, cada habitación tenían un propósito macabro. En Chicago, Mudgett adoptó el nombre de H. H. Holmes. Compró una farmacia frente al terreno de la Exposición Mundial, una ubicación perfecta. Turistas, viajeros y mujeres jóvenes llegaban buscando trabajo, alojamiento y oportunidades. Todo mientras él los estudiaba. Detrás de la fachada, Holmes construyó un edificio que era un laberinto vivo. 3 pisos, habitaciones, pasillos, pero nada era lo que parecía. Escaleras que terminaban en paredes, puertas que solo se cerraban desde afuera, habitaciones insonorizadas donde los gritos no podían escapar, conductos ocultos para vigilancia secreta, trampas ocultas. El edificio era un laberinto vivo. Cada trabajador solo conocía fragmentos del plano. Cada piso escondía secretos que cambiaban con frecuencia. Nadie jamás tenía el panorama completo. Era un castillo del terror, una mezcla de inteligencia, locura y planificación. Un monumento a su obsesión por controlar, manipular y desaparecer. Holmes no actuaba al azar. Sabía exactamente a quién elegir. Mujeres jóvenes, viajeras, empleadas nuevas, sin familia cercana en la ciudad, personas solas, vulnerables, perfectas para desaparecer sin despertar sospechas. Les ofrecía trabajo, les ofrecía alojamiento y seguridad. Les daba confianza y luego desaparecían. Algunas eran encerradas en habitaciones sin salida, otras eran gaseadas y otras asesinadas directamente. Como médico, Holmes sabía cómo manipular los cuerpos, cómo disecarlos, cómo vender esqueletos y órganos a escuelas de medicina. Todo era meticuloso. Cada acción estaba calculada para no dejar rastro. Era un crimen que se convertía en un negocio. Un crimen que mostraba cómo la inteligencia y la ciencia podían torcerse hacia el horror más absoluto. Durante la Exposición Mundial de 1893, Chicago se saturó de visitantes. Calles llenas de gente, ruidos, luces, caos constante. Si alguien desaparecía, nadie lo notaba. Era el escenario perfecto para Holmes. Un río humano que facilitaba el anonimato. Un lugar donde el crimen podía ocurrir en silencio entre miles de ojos distraídos. No se sabe el número real de víctimas, pero Holmes confesó 27. Los investigadores creen que fueron mucho más. Cada desaparición pasaba inadvertida. Cada muerte era un secreto dentro de su castillo. Un crimen meticulosamente ejecutado, sin testigos, sin evidencia, solo desapareciendo en el laberinto de su creación. Era paciente. Cada acción estaba planificada para que nadie notara nada hasta que fuera demasiado tarde. Holmes
no fue atrapado por sus asesinatos. Holmes fue atrapado por su ambición, por su necesidad de manipular, controlar y multiplicar ganancias. Un fraude fallido, un socio traicionado, un esquema de seguros que colapsó. Las autoridades comenzaron a investigar y entraron al castillo. Lo que encontraron ahí era indescriptible. Herramientas quirúrgicas, pasajes secretos, habitaciones ocultas tras paredes falsas. Cada espacio contaba una historia de horror meticuloso. Lo que antes era solamente rumor, ahora era evidencia tangible. Y la magnitud del crimen comenzó a ser comprendida. Holmes fue juzgado y condenado. Durante el juicio, disfrutaba de cada momento de atención. Sonreía, mentía, exageraba incluso al confesar. El espectáculo lo fascinaba. El mundo entero estaba mirando su mente, su arrogancia y su impunidad. Fue ejecutado en 1896 y hasta el final afirmó que no sentía culpa. Su calma, su manipulación, su control, todo formaba parte de su monstruosidad calculada. H. Holmes no era impulsivo, era paciente, era calculador y era meticuloso. Usó la ciencia, la inteligencia y el progreso para destruir, manipular y desaparecer. Su historia nos deja una advertencia inquietante. El mal no siempre se presenta como amenaza. A veces se oculta tras el progreso, la apariencia respetable, la oportunidad. A veces como un hombre con bata de médico y sonrisa amable. Y gracias por acompañarnos en este episodio de Equilibrio Inestable Podcast. Conocer estas historias es conciencia, porque entender cómo operan estas mentes nos ayuda a no confundir inteligencia con humanidad. Y recuerda seguirnos en nuestras redes. Estamos en YouTube, Instagram y Facebook como @Equilibrio Inestable Podcast y en X como @EquilibrioInPod. Y también puedes escucharnos en Spotify, iHeartRadio y Apple Podcast. Yo soy Carlos y recuerda, explorar la oscuridad humana no nos convierte en monstruos. Nos da herramientas para reconocerla y no caer en sus trampas. Hasta luego.